oración buena? ¿Cuál es la oración que agrada a Dios? Es cuando nosotros ponemos a Dios por delante. Es cuando nosotros engrandecemos el nombre de Dios. Es cuando nosotros reconocemos y decimos: Dios, sabemos que tú eres el creador, el que hizo, el que me tiene, el que me has dado, el que me ha prosperado, por el cual yo estoy. Entonces, cuando tú halagas, cuando tú exaltas, cuando tú reconoces la grandeza de Dios, entonces tú le dejas saber a Él que tú no eres digno ni merecedor de lo que tú le vas a pedir a Dios. Entonces tú empiezas a confesarte y tú empiezas a decirle a Dios por lo que tú no eres digno, por lo que tú no mereces estar ni siquiera orando en ese instante, pero que con todo y eso, tú sabiendo que no eres digno, que no eres merecedor, que no eres incluso merecedor de estar mencionando el nombre de Dios, tú te atreves y nos atrevemos a pedirle a Dios lo que necesitamos. ¡Wow! ¡Qué bello es! Qué bello cuando reconocemos quién es Dios, cuando reconocemos quiénes somos nosotros, cuando le damos el lugar que Dios merece y cuando nosotros venimos a poner nuestro lugar, nos vemos tan pequeños, tan insignificantes, pero con todo y eso, Marco, nos atrevemos a poner en la mano de Dios nuestros problemas y nuestras dificultades y confiamos que Dios nos va a complacer. Aleluya. Pueden buscar a Lucas capítulo 7, Lucas capítulo 7. Vamos a estar leyendo los versículos del 1 al 10. Lucas 7 del 1 al 10 y la palabra se lee en el número 3 grande, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum y el siervo de un centurión a quien éste quería mucho estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque, ay Dios mío, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te moleste, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo sanará. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldado bajo mis órdenes, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose, dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Aleluya. La fe que atrae el favor de Dios. Nos podemos sentar, mis hermanos, para la palabra en el día de hoy. Y para traer esta palabra, quiero recordarle o traerle a memoria a los que ya, verdad, tienen unos cuantos añitos como yo cuando íbamos a la escuela, que habían unos profesores, Kenia, ¿tú te acuerdas de eso? Tal vez tú eras una de esas profesoras, que tenían sus reglas bien preparadas en los pupitres. E incluso había muchas que se dejaban crecer las uñas para cuando alaran a uno no sintiera de que, ¿verdad?, estaba haciendo algo malo. Pero esta profesora, en cuarto y quinto grado que daba, no tenía esto solamente en particular, sino que ella tenía en particular también que de veces en cuando, sin nosotros enterarnos, después que cantábamos el himno nacional, ¿se acuerda que eso era un mandato? Antes de entrar a la escuela teníamos que cantar el himno nacional y luego íbamos a nuestras aulas.
Y cuando nosotros, y eso era un honor cuando uno tenía que levantar la bandera, un honor. Wow. Pero lo bueno de esta profesora es que a veces nosotros entrando a la clase, pensando que vamos tal vez a estudiar o qué sé yo, lo que ella iba a dar, ella tenía la costumbre de decir, saquen una hoja y un lápiz y guarden los cuadernos. Óigame, mi hermano, y ustedes saben que cuando a usted le dicen, saquen un pedazo de papel, un lápiz y guarden los cuadernos, es porque viene un examen. Es porque viene un examen. Y a nadie, óigame, a nadie le gustan los exámenes sorpresa. A nadie le agrada un examen sorpresa. Porque es que un examen sorpresa usted no sabe lo que viene. Para un examen sorpresa usted no se preparó para estudiar. Para un examen sorpresa usted no sabe lo que viene de parte de aquel profesor. Ahora el profesor sí sabe lo que le va a dar a ustedes. Y en el primer viaje que yo di a Santo Domingo, me acuerdo con Frankel y yo me dispuse y dije, voy a visitar a los profesores que me dieron clase a mí. Y fuimos y visitamos unos cuantos profesores. En La Sánchez vivía uno, vivía otro por ahí donde yo vivía, antes de llegar al barrio donde yo vivía. Y fui y visité como 3. Y a lo último le digo, oye, vamos a visitar a Pura. Y me dice, esa era dura. Y me dice, ¿a qué vamos a visitar a esa mujer? Porque es que nadie la quería. ¿Para qué vamos a visitarla? ¿Qué vamos a hablar con ella? ¿Qué vamos a hablar con ella? Si, yo dije, pero vamos a visitarla para ver. Y fuimos donde ella. Y por cierto, le doy gracias a Dios que ella se acordó. Bueno, ya no se acordó por muchas cosas buenas, sino muchas cosas que yo hacía, ¿verdad? Yo no siempre fui salvo. Yo no siempre fui salvo. Habían desastres en la escuela que eso fue Luis Jiménez. Pero ella se acordó de mí y estábamos hablando. Y hablamos mucho sobre cómo ella, ¿verdad? Nos castigaba. Cómo ella tenía, óigame, esa regla en el pupitre. Y nosotros simplemente de ver la regla ya teníamos que estar por la norma, porque esa regla encontraba cabeza, una espalda facilísimo. Eso era así. Pero yo le pregunté a ella y le digo, ¿por qué usted tenía la costumbre de mortificarnos con estos exámenes que usted daba? ¿Por qué usted mortificaba a los estudiantes de esa manera? Usted sabe que eso es algo que no le agrada a nadie. Y me sorprendió lo que ella dijo y por eso lo quiero traer en esta prédica. Ella dijo, porque los cursos que yo daba en la primaria eran la base, el fundamento para la secundaria y luego el liceo. Porque los cursos que yo daba en la primaria te enseñaba la base para la secundaria y para el liceo. Y yo me tenía que asegurar de que ustedes estaban prestando atención a lo que yo decía, lo que se hacía, y saber si ustedes en realidad estaban aprendiendo de lo que yo les estaba enseñando. Y tal vez ustedes se creen que ahora mismo yo les sigo hablando de esa misma profesora. Yo les vengo a hablar a ustedes de que la vida nos da exámenes sorpresas a nosotros. La vida tiene la capacidad de darnos y ponernos en situaciones y darnos exámenes donde nosotros pensamos que tal vez cuáles cosas no pueden llegar a nosotros porque simplemente somos cristianos. La vida es experta dándonos exámenes sorpresas, poniéndonos a prueba. Pero qué bueno es Dios, que la vida, aunque te quiera agarrar de sorpresa, aunque la vida te quiera dar esos exámenes que tú crees que tal vez no pueda pasar, ya Dios tiene la respuesta para ello. Porque Dios es uno de estos profesores que antes de darte los exámenes, antes de darte la prueba, ya Él te preparó para tal prueba. Ahora nosotros tenemos que saber y entender que para nosotros poder pasar la prueba que Dios le trae a uno
uno tiene que estar preparado y decidido a dejarlo en las manos de Dios. Que la vida a veces nos empuja y nos lleva a situaciones que nosotros no pensamos que nunca podemos pasar. ¿Han oído ustedes cristianos? Específicamente cristianos, porque el que no es cristiano lo dice. No, porque yo he hecho tantas cosas que yo no sé por qué estoy pasando por esta. Pero hay muchos cristianos que creen que porque oran, que porque están en la iglesia, no pueden pasar por situaciones. Y la vida tiene manera de ponernos a nosotros en exámenes sorpresas, mis hermanos. Pero lo bueno, que distinto a un examen, ¿verdad? Que tal vez te den en la escuela, que tal vez te den en otra parte. Para los exámenes sorpresa de la vida hay una muy buena noticia. Y los exámenes sorpresa de la vida tienen la manera de resolucionarse y solamente hay 4 elecciones para cualquier examen que la vida te dé. Tú tienes 4 elecciones para saber si tú vas a pasar o no vas a pasar el examen de la vida. Y esas elecciones son la A, Ambiori. Cuando la vida te pone a ti en un momento de dificultad, usted puede lidiar con ello usted mismo. Cuando usted se encuentra aprisionado, usted puede lidiar con ello usted mismo. Lo segundo es que usted puede llamar a familiares y amigos. Cuando usted se ve atacado, cuando usted se ve con problemas, cuando falta el dinero, cuando falta la salud, cuando hay problemas en la familia, usted puede lidiar con ello usted mismo, usted puede llamar a amigos o familiares, o usted puede ignorarlo y correr de ellos. Esa es la tercera. Usted puede ignorarlo y correr de ellos. Pero déjeme decirle, mis hermanos, que por más que usted corra, que por más que usted lo ignore, el problema no se ha ido. Y la cuarta elección, se lo puedes entregar a Dios. Usted se lo puede entregar a Dios. Y si usted ha vivido lo suficiente y ha pasado por unos exámenes de eso que la vida nos da, o si no ha vivido lo suficiente y todavía no ha pasado uno de esos exámenes, déjeme decirle que de esas 4 elecciones solamente hay una que es la correcta. Hay 4 elecciones que usted puede coger, pero solamente una es la correcta para usted poder pasar el examen que la vida nos da. Y en caso que usted no lo sabía, vamos a decírselo, mis hermanos. La A, esa no es la respuesta correcta, porque usted puede lidiar con ellos usted mismo. Pero hay problemas y situaciones en la vida que nos llegan, que no importando el dinero que tengamos, no importando la educación que tengamos, no importando la posición que nosotros tengamos, no importando, óigame, la destreza que tengamos, nosotros vamos a poder resolver los problemas. Hay problemas que el dinero no lo puede resolver. Hay problemas que los títulos universitarios no lo pueden resolver. Hay problemas que tu inteligencia no lo puede resolver. La B tampoco es el problema, porque llegarán momentos donde te darás cuenta que tú tienes verdaderos enemigos, pero tienes falsos amigos. Pero también te darás cuenta que ningún familiar puede ayudarte con la situación que tú estás pasando. Es decir, que la B tampoco es la correcta, la C tampoco es correcta. Porque a veces nosotros queremos correrle a los problemas, a veces nosotros queremos ignorar los problemas, a veces nosotros queremos, ¿verdad?, correr de ellos. Pero, óigame, la enfermedad, aunque usted no quiera saber que está ahí, ella está ahí. Aunque usted no se haya hecho el diagnóstico, eso no quiere decir que no esté ahí. Aunque usted esté corriendo de ello, eso no quiere decir que el problema va a desaparecer. Usted puede correr, usted puede ignorarlo, pero el problema siempre va a estar ahí. Y óigame, mis hermanos, cuando usted haya corrido por la vida, cuando usted se ha enfrentado por uno de estos exámenes, cuando usted está pasando por uno de estos problemas de dificultades, cuando usted no encuentre la salida a uno de esos problemas, se dará cuenta que la elección correcta es la C. Cuando le podemos decir, Dios, te lo entrego en tus manos. La D, amén. Cuando nosotros podemos decirle, Dios, yo pongo
todo en tus manos. Cuando nosotros podemos venir y dar rodillas y empezar a pedirle a Dios y a decirle a Dios la situación que estamos pasando y entregársela y ponérsela en las manos de Dios. Cuando nosotros podemos reconocer que nosotros no somos dignos, que nosotros no somos capaces de resolver nuestro propio problema, cuando nosotros sabemos que no le podemos correr, entregárselo a amigos, cuando sabemos que no podemos ignorarlo, cuando sabemos que nosotros mismos no podemos resolverlo, y entregárselo a Dios es la única solución. Y todos los problemas de la vida, o todos los exámenes que la vida te trae, o tú enfrentas, siempre tienen estas cuatro elecciones. Resuélvelo, tú lo puedes resolver, entregárselo a amigos o a un familiar, puede correr de ello, o entregárselo a Dios. Y cuando nosotros se lo entregamos a Dios, óigame, no hay nada mejor que hagamos. En el caminar que tengo, a veces se me acercan personas con problemas, con dificultades, y uno habla con la persona, ¿verdad? Uno habla, uno ora por la persona, pero yo siempre termino preguntándole, ¿tú confías en Dios? ¿Tú le has puesto esto en la mano de Dios? ¿Tú has echado un paso para atrás y te has olvidado de eso y has dejado que Dios sea el que resuelva? ¿Tú confías en Dios? Esa es la respuesta que yo le doy a cada uno de las personas que se acerca a mí, señores. Porque déjenme decirle que la mejor característica que nosotros podemos tener que revela nuestra fe es cómo nosotros nos comportamos en los momentos difíciles. Esa es la mejor característica. Óigame, eso vale más que cualquier currículum que usted tenga en la casa, más que cualquier sabiduría que usted tenga, más que cualquier referencia de cualquier amigo, mis hermanos. Es mostrar lo que nosotros hacemos cuando estamos pasando por situaciones difíciles. Hace unos cuantos, yo podría decir meses, si no un año más o menos, se me acercó una persona y me hizo una pregunta bien peculiar. Y me dice, Luis, ¿cómo yo sé que yo tengo fe en Dios? Y me hizo la pregunta, pero usó la teología de Malcolm, me la contestó él mismo. Me hace la pregunta y me dice, yo sé que creo en Dios, yo tengo fe en Dios, pero ¿cómo yo sé que tengo esa fe en Dios? Y yo le digo, bueno, para tener esa fe en Dios, esa fe, mi hermano, significa que tú debes de creer profunda y dignamente y solamente en que Dios va a hacer las cosas y dejar que Él las haga. Y como yo le dije, usted dar un paso atrás y dejar que Dios sea que resuelva el problema. Eso es tener fe en Dios. Y Santiago nos enseña a nosotros que la fe sin obras es muerto. La fe sin obra es muerta, pero lo que Santiago aquí no quiere decir es que cuando tú tienes fe en Dios, tiene que haber alguna evidencia visible en ti. Óyeme, la fe sin obra es muerta porque cuando tú estás pasando por estos exámenes de la vida, como tú sales de esos exámenes, como tú te comportas en el medio de esos exámenes, es que tú muestras tu fe. Y eso es lo que Santiago nos está diciendo aquí. Es decir, tú tienes fe, pero obra. Vamos a ver cómo tú vas a obrar cuando vienen estos problemas. Tú tienes fe, pero vamos a ver cómo tú vas a salir de esos problemas. Tú tienes fe, pues vamos a ver si cuando vienen los problemas de verdad, tú lo quieres coger para ti o tú se lo quieres entregar a Dios. Porque ahí es que se revela la verdadera fe. Cuando estamos pasando por uno de esos exámenes, mis hermanos. ¿Y cómo es la fe, dirían ustedes? Pues vamos entonces ahora a entrar al contexto de esto que leímos y vamos a ver una característica de esa fe que atrae el favor de Dios. Como leímos aquí en Lucas 7, Jesús está entrando a una pequeña ciudad llamada Capernaum. Y cuando él llega,
se encuentra o es encontrado, ¿verdad?, por unos ancianos judíos. Ellos no venían hacia donde Jesús para decirle que sus discípulos estaban haciendo algo malo. Ellos no venían donde Jesús para debatir con Jesús. Ellos no venían a ponerle una trampa a Jesús como acostumbraban los ancianos judíos a hacerlo. Ellos no venían a decirle a Jesús que uno está llevando el sábado, que otro está comiendo con la mano sucia, que si es bueno tributar, que si es malo hacer esto, que si es malo o bueno hacer lo otro. No, ellos vienen con una agenda y ellos vienen a decirle a Dios, a Jesús, que ellos tienen un amigo que está pasando por una situación y que ese amigo es digno de que Jesús le haga el favor de sanarle al siervo. Ellos vienen y le dicen, óyeme Jesús, este hombre es digno y merecedor de que tú le hagas eso. Pero no se quedan ahí, ellos siguen extendiendo, porque él adora a nuestro Dios. Incluso la sinagoga donde nosotros nos reunimos, él fue que la construyó. Él es de lo primero que está en la fila cuando estamos reunidos. Él es un hombre que adora a nuestro Dios y por ende es merecedor de que tú le hagas el milagro. Ve y sánale a ese siervo, porque él es digno de que tú le hagas esto. Y qué bueno que Jesús, cuando va de camino y va llegando, dice la palabra que Jesús entonces es encontrado por otros hombres que manda el mismo centurión. Y estos hombres ahora le dicen, óyeme, no te molestes en llegar. No llegue. ¿Por qué? No llegue. Nuestro jefe mandó a decir que si tú solamente dices la palabra, él cree que ese siervo va a sanar. Y lo mejor que él dice que él no se molestó en venir él mismo a hablar contigo y por ende él no es digno o merecedor de que tú llegues a su casa. Óigame bien, él no es digno o merecedor de que él llegue a tu casa. Y dice la palabra que cuando Jesús escuchó esto, hizo un par y se viró y le dijo a los discípulos, ¡hey! Esa es la fe que yo estoy buscando. Hombres así es que yo estoy buscando, con esa fe, con ese nivel de fe, con esa creencia, con ese nivel de entendimiento que cuando pide algo se le va a hacer. Esa es la fe que yo estoy buscando. Y tal vez ustedes se creen, hermano, que esto es algo que podemos pasar por alto, pero no. Esta es el único pasaje de la Biblia donde Jesús halaga o le da mérito a otra persona por tener ese tipo de fe. Es el único capítulo que Jesús halaga o da mérito por tener una fe verdadera. Jesús se refirió mucho a la fe. Oh, hombre de poca fe. Oh, pero en una le dijo incrédulos. Es que todavía no han creído. En otra Jesús le decía, ¿cómo es que no tienen fe? En una dijo, si tuvieran fe como un granito de mostaza, le pudieran decir a esa montaña, muévete, y se movería. Incluso en Mateo 6, mis hermanos, en Marcos 6, él se asombra de la incredulidad de los que lo seguían. Pero en este capítulo, Jesús halaga a este hombre por la fe que él estaba buscando. Este es el único lugar donde Jesús lo halaga y dice, esta es la fe que halaga, esta es la fe que atrae, esta es la fe que le gusta a Dios. Esta es la fe que atrae ese favor que Dios tiene para con nosotros. Mis hermanos, y que Jesús diga que esta es la fe que atrae el favor de Dios. ¿Cómo sabemos nosotros que tenemos una verdadera fe en Dios? ¿Cómo sabemos que tenemos una verdadera fe en Dios? ¿Cómo nosotros podemos saber cuál es nuestra fe? ¿Qué usted ha hecho que pueda Dios decir, wow, esta es la fe que yo buscaba?
¿Hemos tenido nosotros ese tipo de fe? No tenemos ese tipo de fe. Y vamos a hablar, mis hermanos, 3 puntos de por qué este hombre, Dios mismo habló y dijo, esa es la fe que atrae el favor de Dios. Qué gran fe tiene este hombre. Primeramente tenemos que entender que este hombre primeramente no es judío, es romano. Segundo, es guardia. Tercero, no conocía de lo que era el rey o el Dios de los judíos. Y este hombre envía a estos ancianos. Y estos ancianos lo primero que vienen a hacer es, ¿qué hacen? Que empiezan a halagar a este hombre. Empiezan a decir todo lo bueno que él hacía. Empiezan a decir por qué ellos creen que este hombre merece que Dios le haga el favor. Que porque ellos creen que este hombre es justo. Porque ellos creen que este hombre es merecedor. Pero mire, este hombre, lo que me encanta, que si nos ponemos a estudiar estos capítulos, nos podemos dar cuenta que este hombre envía a Jesús esperando que Jesús vaya. Pero él también estaba esperando una realidad de que Jesús no llegara. Porque él mandó a buscarlo, pero mandó a otro grupo a decirle no llegue. Él no conocía a Jesús. Él simplemente escuchó hablar de Jesús. Y al escuchar hablar de Jesús, ¿qué hizo? Mandó unos de la misma gente de Jesús a que lo encontraran para que él llegara. No sabiendo que Jesús iba a llegar, mandó a otros, en este momento ahora eran romanos, para decirle, óyeme, no tiene que llegar. Es decir, que esa es una fe verdadera. Cuando nosotros pedimos esperando un sí, pero también nos conformamos con el no de Dios. Y este hombre le estaba esperando que Dios le concediera el deseo, pero estaba preparado para si Dios no le concedía ese deseo. Esa es la fe verdadera, mis hermanos. La fe verdadera espera un sí, pero también la fe verdadera soporta un no. Y ahí es que nos damos cuenta si tenemos fe verdadera. Si solamente nos conformamos con los sí o si también podemos coger un no. Porque la mayoría de nosotros, mis hermanos, cuando nos empezamos a orar por algo que queremos, por algo que necesitamos, inmediatamente nos paramos y decimos el último amén. Creemos que Dios nos va a decir que sí. Y Dios no trabaja así, mi hermano. Muchos creen que porque oraron muchas horas, porque dieron muchas rodillas, porque hicieron muchas cosas, ellos creen que Dios le va a conceder lo que ellos querían o necesitaban. Y esa no es la fe verdadera. Mi hermano, la fe verdadera es cuando tú quieres, que Dios haga algo, pero si Dios elige no hacerlo, aún tú crees en Dios porque tú sabes que Él es Dios. Esa es la fe verdadera. Miren, wow. Él envió por Jesús. Y Él le pide a Jesús que vaya a ese sitio. Eso fue en el versículo 3. Inmediatamente en el versículo 6 envía para que Jesús nos llegue. Él envía por Jesús en el versículo 3. Y en el 6 Él manda a Jesús para que no llegue. Y yo me preguntaba, ¿pero por qué? Pero tal vez, Marco, es que en su fe Él realizaba y pensaba y entendía que las cosas no tenían que ser como Él la pedía. Que lo que Él necesitaba no necesariamente tenía que ser hecho de la manera que Él quería. Que las cosas que Él necesitaba podían ser hechas de otras maneras. Es decir, que Él, cuando envió a estos otros hombres a decirle que no llegara, estaba confiando no en lo que Él había hecho, sino en lo que Jesús podía hacer. Porque a veces nosotros queremos que las cosas sean como nosotros queramos, mis hermanos. Wow. Y a veces nosotros le traemos una lista a Jesús y se las entregamos y pensamos que Dios tiene que decir que sí a la lista que nosotros le entregamos. Y déjeme decirle que Dios tiene el poder
claro para decir que sí, que Dios tiene poder para hacer lo que nosotros queremos, pero tenemos que tener confianza de que Dios puede hacerlo de otra manera. Tenemos que tener confianza de que Dios puede obrar de otra manera, que a veces nosotros queremos que Dios haga la cosa A, B y C, pero Dios dice, no, yo lo voy a hacer Z, H y J. Nosotros tenemos que entender que cuando le dejamos las cosas en las manos de Dios, entonces tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo para saber lo que Dios está haciendo a través de nosotros mismos. Lo segundo que queremos ver es de este maravilloso nivel de fe, que no solamente tú le entregues las situaciones a Dios, pero mire lo primero que Él dice cuando Él manda a estos otros hombres. No soy digno. No soy digno. No sé. No sé si ustedes entiendan, mi hermano, esto todavía, pero recuerden las palabras de los judíos. Cuando ellos se acercaron a él, le dijeron, él es merecedor y digno de que tú vayas. Necesitas que tú vayas y le cure a su siervo. Y ellos le dijeron, porque eres digno, porque él no hizo una sinagoga, porque él es un hombre bueno, porque él es un hombre que ama a nuestro Dios, porque es un hombre que ahora está con nosotros, él nos ayuda. Él no nos estorba como las otras gente, Él nos ayuda, Él no hizo una iglesia, Él está con nosotros ahora. Wow. Entonces ellos le ponen todo esto para que Jesús vea o entienda de que Él es digno porque está haciendo algo por su pueblo. Mas sin embargo este hombre después entiende y reconoce que él no tuvo la gentileza de él mismo ir donde Jesús, de él mismo llegar a donde Jesús y envía a estos hombres, y lo primero que le manda es decir, óyeme, no llegue porque yo no soy digno de que tú llegues aquí, porque ni yo me molesté en llegar donde tú estabas. Y lo que pasa es que este hombre estaba separando su petición de su currículum personal. Aquí este hombre estaba separando su petición de su currículo personal. Y le digo, ¿cuál es nuestro currículo personal? Que nosotros le pedimos mucho a Dios. Nosotros nos encanta que Dios sepa los problemas que tenemos y todo eso, pero aquí, mis hermanos, ninguno somos dignos merecedores de que Dios haga nada por nosotros. Aquí todos tenemos lo que es un sábado en la noche. Todos tenemos lo que es un sábado cuando no estamos delante de Dios. Todos tenemos nuestra falta. Todos tenemos nuestro momento donde nos apartamos, nos separamos, nos enfriamos con Dios. Y este hombre le dice, ellos conocen todo lo que yo he hecho por ellos. Ellos conocen y reconocen de que yo, ¿verdad? Le hice sinagoga, de que yo ahora los ayudo, de que yo esto y lo otro. Pero yo, aparte de eso, tenía una vida pasada. Y aparte de eso, yo hice mucho daño. Aparte de eso, yo derramé mucha sangre. Aparte de eso, yo no siempre creí en ti. Por ende, no soy digno. Así estamos nosotros aquí, mis hermanos. Nosotros tuvimos una vida pasada. Nosotros a veces recurrimos a esa vida pasada en pensamiento y a veces en hechos. Y por ende eso nos separa a nosotros y nos pone en distancia para que entendamos de que no somos dignos de nada que le pidamos a Dios. Aleluya. Hermano, y cuando oramos, hay dos tipos de personas o dos tipos de oraciones. Y el primer tipo de oración es que hay personas que oran pidiendo conforme o de acuerdo a lo que ellos han hecho por Dios, de acuerdo a las obras. Pero hay otro grupo de personas que oran entendiendo y sabiendo quién es Dios. Hay muchos que oran y dicen y creen que son merecedores porque ellos han hecho muchas cosas por Dios y por el camino y por el pueblo de Dios, y ellos creen que se lo merecen. Y déjeme decirle que cuando nosotros oramos esperando que Dios haga algo por lo que nosotros ya hemos hecho, por lo que nosotros pensamos que merecemos, cuando viene ese no de Dios, lo primero que viene es el descaimiento, la tristeza, la frustración en nuestra vida, porque nosotros empezamos a decir, pero ven acá, yo diezmo, pero yo voy a la iglesia, pero yo me levanto a orar, pero yo voy a vigilia, yo voy a retiro, yo soy el primero que está en campaña, pero ¿por qué tú no me complaces con esto, Dios?
Y nos ponemos nosotros por encima de Dios. Y nos ponemos nosotros por encima de Dios. Empezamos a reclamarles a Dios por lo que nosotros hacemos y por lo que nosotros pensamos que merecemos de Dios. Y no orando, pensando quién es Dios y lo que Dios puede hacer por nosotros. Aleluya. Y lo que pasa con esa gente cuando empiezan a orar de esa manera, que ellos creen que son merecedores, a veces llegará un momento donde lo que ellos pidan será mayor que lo que ellos merecen de Dios. Y se van a encontrar con esa pared. Y van a chocar con esa pared. Y van a entender de una u otra manera de que Dios es el dador y que Dios es el único merecedor. Aleluya. Aleluya. Por eso este hombre empieza diciendo: Señor, yo sé que tú, óyeme, Señor, yo sé y tú sabes que yo no soy digno. Señor, yo sé y tú sabes que yo no soy digno. Y cuando nosotros hacemos eso, mi hermano, podemos empezar entonces una buena oración. Una buena oración. ¿Y cuál es una oración buena? ¿Cuál es la oración que agrada a Dios? Es cuando nosotros ponemos a Dios por delante. Es cuando nosotros engrandecemos el nombre de Dios. Es cuando nosotros reconocemos y decimos: Dios, sabemos que tú eres el creador, el que hizo, el que me tiene, el que me has dado, el que me ha prosperado, por el cual yo estoy. Entonces, cuando tú halagas, cuando tú exaltas, cuando tú reconoces la grandeza de Dios, entonces tú le dejas saber a Él que tú no eres digno ni merecedor de lo que tú le vas a pedir a Dios. Entonces tú empiezas a confesarte y tú empiezas a decirle a Dios por lo que tú no eres digno, por lo que tú no mereces estar ni siquiera orando en ese instante, pero que con todo y eso, tú sabiendo que no eres digno, que no eres merecedor, que no eres incluso merecedor de estar mencionando el nombre de Dios, tú te atreves y nos atrevemos a pedirle a Dios lo que necesitamos. ¡Wow! ¡Qué bello es! Qué bello cuando reconocemos quién es Dios, cuando reconocemos quiénes somos nosotros, cuando le damos el lugar que Dios merece y cuando nosotros venimos a poner nuestro lugar, nos vemos tan pequeños, tan insignificantes, pero con todo y eso, Marco, nos atrevemos a poner en la mano de Dios nuestros problemas y nuestras dificultades y confiamos que Dios nos va a complacer. Aleluya. Aleluya. Porque es que la oración no es un privilegio. La oración es un derecho. El privilegio te lo puede quitar cualquier persona, pero el derecho no te lo quita nadie. Y Dios nos dio derecho a nosotros para llegar en cualquier momento en oración al trono de la gracia de Dios. Aleluya. En cualquier momento nosotros tenemos ese derecho. Y en Hebreos 4, 14 y 16 dice lo siguiente: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Aleluya. Aleluya, porque por tanto teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Aleluya. Lo que quiere decir que aunque yo haya fallado, lo que quiere decir que aunque la culpa ha sido mía, lo que quiere decir que aunque lo que esté roto está roto por culpa mía, yo todavía puedo venir al trono de la gracia de Dios y pedirle a Él. Aleluya. Y podemos confiar en de que Él, lo que nosotros rompimos, lo va a volver a unir. Lo que nosotros separamos, lo va a volver a edificar. Lo que nosotros fallamos, Él nos va a volver a edificar. Y si nosotros caemos, Él nos va a levantar. Aleluya. La fe verdadera
La fe verdadera. Y yo sé que aquí hay testigo el día de hoy de que saben que en esos exámenes de la vida han tratado de salir por su propia cuenta, han tratado de llamar amigos, han tratado de huir de ellos y ninguna de esas tres le han funcionado. Ninguna de esas tres le han funcionado. Pero cuando se lo entregan a Dios, la vida, el problema, la circunstancia, le da un giro de 180 grados y la vida le cambia de ese momento en adelante. Aprendamos a entregarles a Dios nuestro problema, mis hermanos. No pensemos que por más mal que hemos hecho, no podemos llegar al trono de la gracia de Dios y Él tenga misericordia de nosotros. No pensemos que porque estemos embarrados en el lodo cenagoso, Dios se va a avergonzar de nosotros. No pensemos que por lo que nosotros hemos hecho, que tal vez esté malo o haya sido malo delante del hombre e incluso delante de Dios, Dios no nos da la espalda y nos abandona. Dios siempre está ahí. Nosotros pensamos que a veces no encontramos frío y no encontramos lejísimo de Dios. Yo no sé si usted se ha encontrado en esa situación, donde usted no siente la presencia de Dios, donde usted no sabe a dónde Dios está metido, donde usted mira para arriba, mira para los lados y usted dice, pero Dios mío, ¿y a dónde que yo estoy? Todo lo que hago lo hago mal, no te siento, no siento o escuchar tu palabra, no siento el palpar tuyo como lo sentía y por ende nosotros pensamos que Dios está lejísimo. Mas sin embargo, le digo, ¿dónde está Dios? De lejos. Usted virarse y decirle, Dios mío, aquí estoy. Y Dios está ahí mismo esperando por nuestra. Dios está a un paso de ser encontrado en cualquier circunstancia de nuestra vida. Aleluya. Y lo tercero que vamos a ver ya y lo último es que primeramente tenemos que tener fe para entregarle a Dios o dejar a Dios todos nuestros problemas. Segundo, tenemos que tener gran fe también para orar y pedir, aunque nosotros sepamos que no somos merecedores de lo que vamos a pedir. Y tercero, que es que este hombre, óigame, este hombre le dice a Jesús, no soy digno de que tú vengas. Escuche su fe. Él le dice, Señor, no tienes que venir, pero yo tengo tanta fe en ti, en lo que tú puedes hacer, que lo único que tienes que hacer es decir la palabra. Óyeme, que lo único que tienes que hacer es decir la palabra. Óigame. Y ahí él le dice, porque yo sé que si tú hablas tu palabra, tiene mayor autoridad que el problema o la enfermedad que está en mi casa. Y él le dice, esto es más profundo, porque yo soy hombre de autoridad. Él empieza a ponerse de ejemplo. Yo soy hombre de autoridad. Y cuando le digo a este, ven, él viene. Cuando le digo a este, va, él va. Cuando le digo a aquel, haz esto, él lo hace. Cuando le digo a aquel, salta, él no me pregunta, él me dice, ¿qué tan alto tú quieres que yo salte? Porque él tiene autoridad y él conoce lo que es la autoridad. Él le está diciendo a Jesús, óyeme Jesús, yo soy el alfa que esta gente conocen aquí. Y yo sé el poder que tiene la palabra. Y yo sé que cuando yo hablo la palabra tiene que ser cumplida al punto de la letra. Y yo entiendo y sé que si tú dices la palabra, wow, la fe que yo tengo va a sanar a este hombre porque tu palabra va a llegar. Este hombre le está diciendo a Dios, a Jesús, que él tiene autoridad, que él no tiene autoridad simplemente en los hombres. Mucha gente cree que Jesús simplemente tiene autoridad en ti o en mí. No, Jesús tiene autoridad de la atmósfera, del aire, de los árboles, de los ríos, de los mares. Es una autoridad absoluta. Y cuando nosotros le entregamos nuestros problemas a Dios, no le estamos entregando un problema físico. Puede ser un problema espiritual y Él lo va a resolver. Puede ser un problema ambiental y Él lo va a resolver. Cualquier tipo de problema Él lo va a resolver, mis hermanos. Y cuando este hombre le dice a Jesús en ese momento,
todo esto, muchas personas pensaban o hablan todavía y dicen que este soldado se estaba alabando delante de Jesús. Como mira Jesús, yo puedo hacer esto también. No, él aquí lo que le está diciendo es, yo conozco el poder de la palabra. Yo conozco el poder de la palabra. Y si tú dices la palabra, mi siervo va a sanar. Por el poder de la palabra, mi siervo va a sanar, mis hermanos. Aleluya. Mi siervo va a sanar porque la palabra tiene poder. La palabra tiene poder. Y aquí hay personas que necesitan entender que hay una palabra para todas las situaciones, vicisitudes que estemos pasando. Aquí hay personas que tienen que entender que Jesús habla, que Él no se ha callado, que Él está hablando, que Él está trabajando con su Padre, que Él todavía es el Rey, que Él todavía tiene dominio sobre la atmósfera, sobre los ríos, sobre los mares, sobre nosotros. Jesús es el Rey todavía, mis hermanos, y la palabra todavía se están cumpliendo. Mi hermano, óigame, si es enfermedad, para eso hay una palabra. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Aleluya. Óigame, si el mundo se te está cayendo encima, si tú no puedes ver el final del túnel, si tú crees que el mundo pesa y tú no puedes con los problemas que tienes, hay una palabra para eso. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. Aleluya. Hay una palabra para cualquier problema que tengamos, si es de dinero, si es de dinero, si es financiero. Dios tiene una palabra para eso, mis hermanos. Y dice la palabra, mi Dios pues suplirá todo lo que os haga falta conforme a su riqueza. ¿Dónde? En gloria, en Cristo Jesús. Hay una palabra para cualquier circunstancia, cualquier problema, cualquier vicisitud que estemos pasando. Hay una palabra. Y Jesús aún habla, Jesús aún gobierna. Mis hermanos, el salmista lo reconocía cuando decía, óyeme, cuando ando por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu callado están conmigo. Él entiende que Dios estaba con él todos los momentos de sus vidas. Aleluya. El salmista reconoció la grandeza de Dios, pero también reconoció su misericordia cuando el mismo Dios lo pone a escoger entre el castigo del hombre o el castigo de Dios. Y él dice, el hombre no tiene piedad. El hombre, óyeme, si el hombre me agarra me va a matar, pero en ti puedo encontrar misericordia. Castígame tú. Hay una palabra. Hay una palabra que aunque nos encontremos pasando por por el río, por las aguas, que las aguas nos lleguen aquí al cuello, que sintamos que nos estamos ahogando, hay una palabra. Él dice que Él pasará por las aguas contigo. Él no dejarás que te ahogue. Él estará contigo, incluso en el fuego. Su espíritu pasará contigo y no te quemarás. Hay una palabra para cualquier dificultad que nosotros estemos pasando. Aleluya. Aleluya, hermano. Hay una palabra. Hay una palabra, hay una palabra, hay una palabra. Aleluya. Hay una palabra. Y esa palabra tal vez no es la que nosotros queramos escuchar. Esa palabra tal vez no es la que nosotros esperamos. Esa palabra tal vez nosotros queremos distorsionándola pensando que Dios trabaja de una sola manera. Pero déjame decirte que mientras Dios hable, mientras Dios siga hablando, va a haber una palabra de Él. Siempre existirá esa palabra. Mis hermanos, pónganse de pie. Aleluya. Mira lo importante de que hay una palabra. Jesús, Él le dice a Jesús,
Señor, no llegue a la casa. Jesús, di la palabra y yo sé que mi siervo sanará. Él le dice, Jesús, no soy merecedor de que llegue a la casa. Jesús dijo, grande fe tiene, y el siervo sanó. Él le dice, Jesús, no soy merecedor de que tú llegues a la casa. Jesús le dijo, grande es tu fe, y el siervo sanó. Usted no ha entendido todavía lo que está pasando aquí, ¿verdad que no? Él le dice, Jesús, no soy merecedor que llegue a la casa. Jesús le dice, grande es tu fe, y el siervo sana. Mis hermanos, Jesús nunca dijo, tu siervo ha de ser sano. Conforme a tu gran fe, tu siervo será sano. Vaya y díganle que cuando ustedes lleguen, su siervo se va a levantar. Él no le dijo, grande es tu fe, levántate. Jesús simplemente habló y el siervo sanó. Aleluya. Que con el simple hablar de Jesús va a haber sanidad en tu vida, va a haber bendición en tu vida, va a haber prosperidad en tu vida, va a haber bendición en tu casa. Simplemente tenemos que confiar y saber que Jesús habla, que Jesús no ha callado, que Jesús sigue trabajando. Dice la palabra que Él no ha dejado de trabajar. Dice la palabra que Él no ha dejado de hablar. Dice la palabra que Él no se ha alejado de nosotros. Dice la palabra que Él aún habla. Y por ende, si Él está hablando, hay una palabra. Y si yo tengo un problema y Él está hablando, yo confío, yo entiendo y agradezco porque ya lo que yo esperaba está hecho. Aleluya. Hay una palabra. Hay una palabra. Mis hermanos, y por eso es que tenemos que ser cuidadosos cuando decimos, wow, estuve en la iglesia hoy y no recibí ni una palabra. Me fui igualito que como llegué. No sé por qué ni fui a la iglesia. Tal vez te sentiste de esa manera porque tu pastor preferido no predicó, porque las alabanzas que se cantaron no te gustaron. Tal vez dijiste eso de una manera porque cuando llegaste tu corazón estaba tan cargado que no pusiste atención ni entendiste de lo que se estaba hablando. Pero qué bueno cuando nosotros estamos en la iglesia y esos días que nosotros decimos, Dios no trajo una palabra a mi vida. ¿No le ha pasado esto? Que cuando usted está en el transcurso de la semana, aparecen situaciones, aparecen momentos donde usted dice, wow, gracias a Dios por la palabra del domingo. Esta situación yo la pude resolver. Porque Jesús siempre tiene una palabra. Aleluya. Amantísimo Dios,